Era tarde en la tarde y me encontraba ordenando mi cuarto cuando percibí que la puerta se abría a mis espaldas. Al girarme, Asher se encontraba junto a la puerta, observando el objeto que sostenía en mis manos. De repente, mi corazón dejó de latir. ¿De qué manera podría yo dar una explicación a esto? La cosa no era precisamente inocente. Un juguete de tonalidad llamativa que no era apropiado para charlas discretas. Lo saqué de su caja para limpiar la parte trasera del armario con agua caliente, sin darle mucha importancia. Después de cerrar la puerta, al menos eso creía. Mi hijo Asher, de 23 años, era un acompañante en mi vida. No debería estar en casa todavía. Solía laborar en una tienda cercana y a menudo se quedaba hasta tarde con sus amigos después de terminar su jornada laboral. Augusto, embargo, allí se encontraba, de estatura elevada y con movimientos pausados, su cabello oscuro cubriendo sus ojos azules, llenos de alegría. ¿Podrías decirme qué es lo que se encuentra allí?, le cuestioné. Su voz denotaba una mezcla de curiosidad y malicia. Experimenté un enrojecimiento repentino en mi rostro. Coloqué el objeto con cuidado, como si estuviera caliente, y tomé rápidamente un pañuelo de la cama para taparlo. El cuestionario no te pertenece. Experimenté aburrimiento y una sensación de opresión en la garganta. Augusto, embargo, su semblante permaneció inalterado. Al notar algo, se puso de pie junto a la puerta, viendo cómo su interés aumentaba. Le comentó con una leve sonrisa que no era necesario que se mostrara tan incómoda. No es que sea la primera vez que presencio algo similar. Tenían el deseo de dejarme caer en un hoyo. La valentía de este chico, o mejor dicho, joven, al permanecer allí con tanta naturalidad, totalmente desesperado, mientras mi mundo se desmoronaba sin control. Tuve que sonreír forzadamente, intentando aliviar la tensión que se sentía en el ambiente. Tranquilo, Asher, de verdad. No hay razón para alarmarse. No deberías estar presente en este lugar. Augusto, embargo, no cambió de posición. Durante un instante, reinaba un silencio entre nosotros, denso y casi inquebrantable. Ya no prestaba atención al pañuelo que tenía entre mis manos. Su mirada estaba fija en mí. La forma en que me miraba era inusual. No era la mirada típica, coqueta o alegre a la que estaba acostumbrado. Este resultó muy extenso y demasiado intenso. Se sintió como si hubiera descubierto a alguna persona totalmente distinta al quitarle una capa de la percepción que tenía de mí. Experimenté una sensación inusual, un intenso ardor en mi pecho, acompañado de una abrumadora sensación de vergüenza. Esto resultó ser negativo. Sea lo que haya sido, resultó totalmente desastroso. Dios mío, yo era su abuela. Su unión era con el padre de la persona. Alcé la mirada y decidí interrumpir la quietud. Asher, le ruego que se retire de inmediato. Al final, se aproximó hacia mí con las manos en alto, rindiéndose. Asintió con la cabeza 2 veces. Recuperaba su brillo característico. Antes de partir, me dedicó una última mirada. Una mirada que hizo que mis pensamientos, que ya estaban desesperados, se vieran en desventaja. Después de cerrar la puerta a sus espaldas, me senté en el suelo. Permanecía el pañuelo aprisionado en mi pecho. Sentía como mi corazón latía a toda velocidad. No logré siquiera devolver el objeto a su lugar en la caja. Pareció que algo imperceptible se había modificado en la atmósfera que compartíamos. A pesar de mis esfuerzos por no prestarle atención, tenía la certeza de que mi percepción de Asher ya no sería la misma. Durante el resto de la noche, me quedé atrapado en ese instante en mi cabeza. Hice el intento. Preparé la comida, puse en marcha la lavadora y me senté al lado de Daniel en el sofá, mientras él disfrutaba viendo de nuevo los clásicos del oeste en la televisión. Augusto, embargo, la expresión facial de Asher, su sonrisa radiante y el brillo sorpresivo en su mirada, me causaron temor. La distracción apenas fue percibida por Daniel. No era algo novedoso. Durante muchos años se había dedicado por completo a sus pasatiempos favoritos: la jardinería, la poda de árboles y los crucigramas, desde que se jubiló. No guardé rencor. Qué sencilla habría sido eso. En ocasiones, experimenté la sensación de ser más un proveedor de cuidados en vida que una pareja conyugal. En cierto momento, dirigí la mirada hacia abajo y percibí la silueta de Asher desplazándose dentro de su cuarto. Fui testigo de la sonrisa siniestra de la música escapando por su puerta. Un sonido discordante que rompía la tranquilidad del hogar. Mi corazón se escapó.
No había forma de darle una explicación válida. Volqué mi atención de nuevo hacia mi esposo. Daniel sonreía con ternura mientras su cintura se acercaba a su pecho. Una vez más se quedó dormido en su sillón reclinable, la televisión aún encendida. Consideré la idea de despertarlo. Augusto, embargo, ¿cuál sería la finalidad de eso? En vez de eso, decidí quedarme y dirigirme hacia la cocina, disfrutando de un instante de tranquilidad. Augusto, embargo, no permanecí sin compañía durante un extenso periodo. Al ingresar, Asher pisó con fuerza en el suelo de madera con sus pies separados. Llevaba una camiseta y pantalones puestos. El pelo se balanceaba como si solo las manos estuvieran en movimiento. «Oye», comentó despreocupadamente mientras abría la nevera y cogía una botella de agua. «Llegaste tarde», respondí de manera jovial, replicando. «Lo mismo podría decir de ti». Con una sonrisa en el rostro, apuntó hacia el teléfono y comentó. «Solo deslizándome, ¿entiendes? En ocasiones, resulta complicado estar debajo de este dispositivo móvil». El comentario me hizo detenerme. «¿Qué estás tratando de expresar?». Se aproximó hacia allí. Augusto, embargo, en su rostro se notaba un indicio de algo grave. «No hay de qué. Regresar a vivir aquí, supongo. Siento que ya no encajo. Lo reduje». A pesar de las circunstancias, no podía evitar experimentar una inquietante preocupación maternal. «Solo es algo pasajero, Asher. Descubrirás la verdad. Tienes mucha inteligencia y habilidades destacadas. Alcanzarás el éxito», expresó su agradecimiento a Marisa. Ahora su tono de voz se suavizó. «Lo aprecio». Hubo un instante en el que no dijimos nada. De alguna manera, la cocina parecía haber encogido. La distancia entre nosotros se redujo, aunque ninguno de los dos se desplazaba. Fijó la mirada en mis ojos. Experimenté una vez más esa misma sensación de calidez en mi corazón. Al llegar al lugar principal, me apresuré a limpiar el teléfono, ansiosa por eliminar cualquier rastro que pudiera haber intentado aferrarse. Augusto, embargo, Asher no concluyó. Comenzó diciendo. Un poco antes, recuperó su tono alegre una vez más. No es necesario que estés esperando un bebé, ¿entiendes? Todos pertenecemos a la misma especie, ¿no es cierto? Mientras limpiaba, mi mano se heló de repente y me giré hacia él, esforzándome por mantener la compostura. Asher, mejor no toquemos ese tema, ¿de acuerdo? Se trató de un incidente y no merece la pena regresar. Respondió afirmativamente, levantando las manos y dándose por vencido. Augusto, embargo, la sonrisa de ella tenía algo especial que me provocó una sensación en el pecho. Se acercó tanto a mí que pude percibir el suave murmullo de su perfume. No regresé, aunque percibí su cercanía a mis espaldas por un instante, antes de finalmente. Siempre logré mantener fronteras claras, límites que no debían ser traspasados. Augusto, embargo, Asher lograba desplazar esas barreras de forma natural, aún sin proponérselo. Y lo más desafiante resultó ser, dudaba sobre si prefería que lo retuviera. Al día siguiente, traté de comportarme como de costumbre. Cociné el desayuno de costumbre. Daniel pidió huesos, pan tostado y una taza de café. Voy a preparar un batido para mí. Siempre era Asher quien llegaba el último a la cocina. Mantiene su cabello libre de la ducha. Al encontrarme con Daniel, le ofrecí un desayuno relajado y le regalé una sonrisa afectuosa que aceleró mis latidos. Los 3 integrantes de nuestro grupo se acomodaron alrededor de la mesa, mientras el murmullo de las telas plateadas y las charlas animadas inundaban el ambiente. Augusto, embargo, en el fondo, logré percibir la presión. Cada vez que Asher me limpiaba la mano al pasar la sal o al recoger el café, parecía hacerlo a propósito. Lo he invitado a venir a verme en varias ocasiones. Su belleza visual es exquisita y cautivadora. Por supuesto, Daniel no se percató de nada de eso. Tras el desayuno, Asher se ofreció a colaborar con la limpieza. Por lo general, solía retirarse a su habitación o salir con sus amigos. Por lo tanto, su propuesta me llamó la atención. Mencioné que no era necesario recoger los platos en el fregadero. Me gustaría. Tomó un recipiente mientras contestaba. Durante un rato, laboramos en silencio, aunque percibimos una tensión en el ambiente. En cierto instante, me encontré con un recipiente al mismo tiempo que él, y nuestros dedos se entrelazaron. Ninguno de nosotros abandonó la situación de manera inmediata. Con tranquilidad expresó, «Tienes algo especial», tu voz apenas por encima de un susurro. Lo sujeté con fuerza. «¿Cuál es tu pregunta?». Mostró dudas,
Sus ojos se encontraron con los míos. No sé, tu comportamiento difiere del de otras mujeres de tu misma edad. Se ríe con nerviosismo, retrocediendo para generar una separación. Vaya, eso resulta impresionante, me atrevería a decir. Además de eso, prosiguió, ahora está mostrando un tono serio. Eres auténtico, realmente pones atención, observas a las personas. La honestidad que transmitía su tono de voz me hizo detenerme. Al no encontrar las palabras adecuadas, decidí regresar hasta los cuencos. Al tomarlo, percibí su cercanía a mis espaldas. Sentía como mi corazón volvía a acelerarse y detestaba lo fuerte que anhelaba que él permaneciera en ese lugar. Antes de lograr ordenar mis ideas, escuché la voz de Daniel provenir de la habitación. «Marisa, ¿sabes dónde se encuentra mi libro de crucigramas?» Se quebró el instante. Asher regresó hacia mí, mostrando una leve sonrisa familiar. Expresó su permiso para que regresaras a su lado. De nuevo, su tono de voz se suavizó. Al marcharse, experimenté una combinación de tranquilidad y anhelo. A pesar de ser consciente del riesgo, una parte de mí se sentía atraída por el calor y no podía resistirse. Esa tarde me dediqué a realizar labores, de todas formas, con el fin de mantener mi mente ocupada. Al volver a mi hogar, me topé con Asher en las escaleras, observando el jardín desde su asiento. Su mente parecía estar en otro lugar, distante de la seguridad que solía transmitir el joven que conocía. Con un tono calmado, murmuré al acercarme. Alzó la vista, su rostro iluminándose con una leve sonrisa. «Hola, ¿todo en orden?» Antes de dar una respuesta, es importante destacar. «Sí, simplemente reflexionando. ¿En relación a qué?» «La existencia, me imagino. ¿Cuál es mi destino actual y cuál debería ser mi destino?» Tomé asiento junto a Tel, asegurándome de mantener una separación prudente, aunque lo bastante cerca para percibir el calor de su compañía. «Asher, eres una persona joven. No es necesario tenerlo todo planificado de antemano», tal vez expresó. Permanecía con la vista clavada en el jardín. Posteriormente, tras un breve momento de silencio, añadió: «¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras destinado a algo distinto? Como si te encontraras atrapado en esa condenada narrativa?» Las palabras que dijo le afectaron más de lo que estaba dispuesto a reconocer. Deseaba brindarle consuelo, asegurarle que todo se resolvería. Augusto, embargo, la realidad era que ni siquiera yo confiaba en mí mismo. En su lugar, coloqué una mano en su espalda y ejercí una presión de forma gradual. Le aseguré que no estaba en una situación complicada, mientras esperaba disimular el temblor en mi voz. Durante un instante, colocó su mano sobre la mía. La acción parecía extremadamente cercana. Lo retiré con prontitud, pero ya era demasiado tarde para evitar el perjuicio. Una nueva línea atravesada, otro límite blanco, y dudaba de contar con la energía suficiente para impedirlo. En aquella noche, el firmamento se oscureció debido a una tormenta. El ambiente se volvió denso, como si el universo entero aguardara el desenlace de un acontecimiento. Daniel se había acostado temprano, algo que suele hacer con frecuencia, sintiendo molestias en la espalda. Ya me había instalado en la habitación, sosteniendo un libro, pero no lograba enfocarme. Observaba la tormenta afuera reflejada en el edificio interno de mi ser, algo sorpresivo, incierto y amenazante. En la cocina se encontraba Asher. El ruido de la nevera abriéndose y cerrándose resonaba por toda la casa en calma. Fue posible percibir el desagradable ruido del metanfetamina al beber. Poco tiempo después, se presentó en la entrada de la habitación, llevando consigo 2 cristales. ¿Podemos disfrutar de un poco de whisky?, inquirí mientras sostenía un pintalabios. Me observé detenidamente. En ocasiones, no consumo bebidas hasta altas horas de la noche. Quizás en esta ocasión, la noche sea diferente. Augusto, a guardar réplica, me entregó un metanfetamina mientras vociferaba. Aunque dudé, decidí aceptarlo. Mi mano sintió la presión del vidrio caliente. Asher se acomodó en el armario frente a mí, extendiendo relajadamente las piernas. Detrás de mí, la lámpara proyectó una luz cálida sobre su rostro, resaltando los contornos definidos de su brazo y la sombra profunda de su pecho. ¿Cuál es el libro que tienes entre manos? Con una sonrisa en el rostro, dirigí la pregunta hacia el libro que estaba detrás de mí. Contesté que solo quería algo suave, tomándolo por un momento. No hay nada que cause emoción. Se cansó de la situación. Resulta complicado creer en eso. Entre risas suaves, dando un sorbo al whisky.
El incendio resultó ser un alivio momentáneo de la presión acumulada a lo largo de la jornada. Por un rato, permanecimos en un incómodo silencio. La intensidad de la tormenta exterior aumentó. Después, volvió a hablar con un tono de voz suave. ¿Sería posible hacerte una pregunta? Observé con calma. La respuesta varía según la situación. El líquido se derramó de su vaso, mientras observaba fijamente, como si estuviera capturando sus pensamientos. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras en una situación sin salida? Me tomó por sorpresa tu pregunta. La pregunta anterior en la tabla era bastante parecida a esta. Augusto, embargo, en ese momento, la situación había cambiado. En ocasiones, reconozco que mi tono de voz resulta más sosegado de lo que pretendía. En ese momento, él dirigió su mirada hacia mí, y nuestros ojos se encontraron. No aparentas ser la persona indicada para estar en esa situación. Tienes mucha energía para eso. Experimenté la sensación de que mis brazos se extendieron. Observéme mientras colocaba mi copa sobre la mesa de centro. Lo que has expresado, Asher, no es apropiado. ¿Cuál es la razón? Así es. Las palabras que pronunciaba se perdían en el ambiente, densas y carentes de sentido. De repente, me vi en la necesidad de crear distancia entre nosotros. Decidí que era momento de dar por terminada la velada. Mencioné sin cruzar miradas. Antes de poder abandonar la habitación, se fue la electricidad. De repente, la oscuridad me confundió y me quedé inmóvil a mitad de camino. Mi voz temblaba ligeramente. «Es simplemente un episodio de mal tiempo», expresó Asher con calidez. Oí cómo se ponía de pie, el suave sonido de sus pies sobre el suelo. «Aguarda un momento, buscaré una señal luminosa». Oí cómo se aproximaba, el leve sonido de la fábrica mientras se acercaba a mí. Después, sentí su mano presionando la mía en la oscuridad. Tomé una inhalación profunda. Pidió disculpas en voz baja, pero no mostró remordimiento. Sentí su mano apretada contra la mía, transmitiendo calor, mientras percibía una alteración en la atmósfera que nos rodeaba. Permanecí inmóvil, era incapaz de hacerlo. Sentía cómo mi corazón se estiraba con tanta intensidad que estaba convencido de poder percibirlo. Con tono apacible, Marisa habló en voz alta, que más que un grito. Dirigí mi mirada hacia él, a pesar de la oscuridad que impedía verlo. Sin embargo, percibía su presencia, su calor y su aliento cálido. Después, su mano se cerró alrededor de mi brazo, sujetándolo con suavidad. Expresé con temblor en mi voz que consideraba la idea poco acertada. Afirmó conocer la situación, sin embargo, no permitió que se marchara. Cuando la luz se encendió brevemente, la habitación quedó a oscuras por un instante, y pude distinguir su rostro en ese preciso instante. Sofisticado, frágil, increíblemente próximo. Después, recibí un beso de su parte. Al inicio, mostraba una suavidad y precaución, como si estuviera aguardando mi impulso para avanzar. Augusto, embargo, no llevé a cabo esa acción. En su lugar, me sorprendí observándolo fijamente, mis manos aferradas a su vestimenta, como si fuera el único punto de apoyo en un universo en constante movimiento. Al momento en que la iluminación se extinguió, nos distanciamos, los dos jadeando intensamente. La verdad de nuestras acciones me impactó de repente, como una ola que llega sin aviso. Regresé con las manos temblorosas. Expresé mi sorpresa diciendo que eso era imposible, mientras movía la cabeza. Asher no discutió. Permaneció en ese lugar con una expresión incomprensible. Reafirmó con calidez: «Sé lo que estoy diciendo». Augusto, embargo, los efectos negativos ya estaban presentes. En los días siguientes, se sucedieron tanto momentos de complicidad como conversaciones sinceras. Traté de mantenerme alejado de Asher tanto como pude, distrayéndome con bromas y desaciertos, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. A pesar de todos mis esfuerzos, no logré borrar de mi mente la sensación de sus labios sobre los míos, ni la forma en que su mano se aferraba a mi brazo. Durante la noche, mientras estaba colocando la ropa en la lavadora en la habitación, Asher se presentó en la entrada. Expresó con determinación la necesidad de entablar una conversación. Evité hacer contacto visual. No hay motivo para entablar conversación. Así es, existe. Entró en la habitación y al cerrar la puerta, se quedó dentro. Derramé lágrimas mientras hacía la colada, hasta que finalmente me crucé con su mirada. Asher, esto debe detenerse, sea lo que sea esto. No es correcto.
¿Realmente es así?, inquirió con un tono desafiante. ¿Cuál es la razón? No experimento malestar. El sonido de su voz resonó detrás de mí, aunque me esforcé por mantener la calma. ¿No comprendes? En caso de que Daniel descubra algo, no actuará. Incluso en el caso de que lo hiciera, ¿piensas que de verdad le importaría? Se aproximó, inclinando la cabeza. Se te nota muy poco últimamente, en parte porque eran verdaderos. Augusto, embargo, no lo hicieron correctamente. ¿Cuál es la razón? Hizo una pregunta. ¿Sientes miedo ante la posibilidad de lo que los demás puedan pensar o ante la idea de lo que tú mismo podrías pensar? Abro mi boca para contestar. Lágrimas brotaron en las esquinas de mis ojos.